Las autoridades en México han prometido una investigación a fondo del asesinato de Abel Murrieta, el candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora, en el norte de México, que fue asesinado al día de ayer. El crimen contra el también exprocurador de ese estado pone otra vez sobre la mesa la vulnerabilidad en la que hacen campaña muchos de los aspirantes a cargos públicos, y son ya cientos las denuncias presentadas ante la autoridad en cuanto a agresiones y amenazas. Vamos a hablar de este tema. Le agradezco a Armando Rodríguez, director de la División de Seguridad e Inteligencia de Strategic Affairs, que nos acompañe esta tarde. Armando, hace 2 meses, a principios de marzo, fue cuando el presidente informaba o anunciaba que se iba a brindar protección a los candidatos en estas campañas. ¿Qué tan efectiva ha sido esa protección? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues evidentemente no ha sido lo suficientemente efectiva y esto tiene sobre todo su base en que pues ha estado, me parece, ingenuamente planificada, porque se ha planteado que por una parte las mesas de seguridad a nivel estatal fungirán como un espacio de coordinación y de colaboración para intercambiar información e identificar amenazas contra actores políticos de diverso tipo. Y pues estas mesas de seguridad antes de este plan no habían mostrado su efectividad, no habían mostrado su verdadera capacidad operativa, y pues era impensable pensar que podrían hacerlo para este tema. Además, pues las condiciones de seguridad a nivel municipal y estatal se han erosionado cada vez más durante estos últimos 2 años, y en gran medida esto es porque pues hay una reconfiguración geográfica de las organizaciones criminales que operan en el país, y por otra parte pues hay diversos poderes políticos, económicos, sociales, que tienen pues una influencia muy importante en esos niveles municipal y estatal, que están fuera del alcance de las herramientas de seguridad que tiene el gobierno federal. Entonces, pues en realidad ninguna de estas medidas han sido eficientes, si bien han logrado reportar pues la implementación de algunas medidas de protección y por supuesto la recepción de algunas denuncias, quizá un poco más de 100 denuncias en los últimos 2 meses. La realidad es que esto no se traduce en garantizar la seguridad de los actores políticos a nivel estatal y municipal sobre todo. ¿Hay tiempo para hacer ajustes? ¿Hay posibilidades de mejorarla? ¿O los candidatos tienen que vivir con esta realidad, entendiéndose, claro, que lo que acabas de decir es muy importante, el contexto en el que se da en esta reorganización de estos grupos de la delincuencia organizada, de suyo ya presenta un desafío de seguridad? Sí, la verdad es que es muy difícil pensar que en 3 semanas podrán hacer los ajustes suficientes. También es cierto que en estas últimas semanas vendrá un periodo pues mucho más álgido en la contienda en términos de declaraciones, de movilizaciones. Se definirán o tendrán que definirse muchos intereses y muchos nexos específicos dentro de las relaciones de poder que se dan en este nivel local, y estas 3 semanas serán claves. La verdad no veo manera de que se logren hacer ajustes. Al contrario, me parece que va a ser pues sobre todo continuar con la misma lógica, con la misma estrategia, y lo malo es que además estamos en un ambiente creciente de polarización política en el país, que empieza a mostrar cada vez más tintes de carácter social en estos niveles municipal y estatal. Entonces, quizás sea un ingrediente adicional a tomar en cuenta, que pone en riesgo la integridad física de todas las personas que participan en el proceso electoral. Ahora, tú has hecho un mapeo de todo el país. ¿Qué regiones nos describen que son particularmente críticas las imágenes que tiene ese mapeo que has hecho? Pues es diferenciado porque, por una parte, en términos de presencia de la delincuencia organizada y de que este sea un actor influyente en la violencia contra actores políticos, el norte del país sin duda es una de las regiones que se presentan como más críticas, y particularmente estados que están como Chihuahua, también Nuevo León y Zacatecas, están realmente con una situación muy difícil en términos de la violencia que se está llevando a cabo contra actores políticos. Quizá
Michoacán sea otro de los estados que reviste mucha importancia y que sin duda alguna es uno de los principales focos de alerta para el gobierno federal y por supuesto pues para el gobierno estatal y municipal que no debe en ningún momento de evadir la responsabilidad que tiene, hay que señalarlo. Veracruz es otro de los estados que también reviste una importancia importante y que bueno, sobre todo reviste una importancia porque se ha detectado una forma distinta de operar de las organizaciones criminales ahí con respecto a lo que se observa en el norte del país. Ahora, en el sureste del país, lo que se observa es quizá una violencia política generada principalmente por actores políticos y sociales, no tanto criminales, y eso también marca distinciones que vale la pena tomar en cuenta, pues evidentemente para el tipo de estrategia que se debería de implementar y para las medidas, en todo caso, de prevención que tendrían que derivarse de ello. Entonces, el panorama en el país es heterogéneo. Si bien se identifican algunos estados como los que señalé, en donde los riesgos emanan de actores criminales, también existen otros estados de donde pues los actores políticos y sociales significan los principales riesgos. Entonces, eso me parece que tampoco se ha tomado en consideración, esta heterogeneidad no se ha tomado en consideración dentro de la estrategia de seguridad que se presentó desde el gobierno federal. Así que faltan 23 días y entonces estamos todos, pues sí, a la expectativa, esperando, ojalá que no, pero por lo que tú dices, ¿qué más puede pasar? La respuesta está dada con lo que nos has escrito. Gracias, Armando Rodríguez, director de la División de Seguridad e Inteligencia de Strategic Affairs.